Efectivamente, mi investigación recibe el nombre de Teatro Transmedia desde perspectiva de género, la cocina de Wesker, Peris Mencheta, y el principal objetivo de esta investigación fue observar si el teatro transmedia podía darnos de alguna manera la posibilidad de darle visibilidad a problemáticas femeninas y a personajes femeninos que habían sido silenciados o olvidados en algunas obras teatrales. Es decir, yo desde los estudios de género me centro en hablar sobre lo que conocemos como imágenes de mujeres. Para la realización del trabajo me centré en la obra La cocina, que fue escrita por Arnold Wesker en el año 1957 y fue adaptada y dirigida por Sergio Peris Mencheta en el 2016 aquí en Madrid, en el Centro Dramático Nacional. Esta adaptación no solo se compone por una puesta en escena, sino que también cuenta con una plataforma online que la complementa. Con esto quiero decir que realmente no es suficiente con ir a ver la obra, la puesta en escena que presenta Mencheta, sino que es necesario hacer uso de la plataforma transmedia online que se creó con el apoyo con la colaboración de Radio y Televisión Española. En rtv.es/lacocina nos encontramos con diferentes contenidos adicionales que acompañan a la puesta de escena y complementan la historia que vemos en directo. Gracias a estos materiales adicionales que nos encontramos allí, la aventura teatral se expande y por un momento podríamos decir que podemos olvidarnos del teatro más convencional, ya que antes de entrar a un auditorio o al salir de este podemos seguir disfrutando de la obra de teatro de alguna manera. Y sobre todo en este caso concreto de la cocina podemos comprender de forma completa la adaptación que nos propone Peris Mencheta. Por ello, ahora me centraré en hablar sobre la plataforma transmedia y sobre algunos elementos que allí aparecen, centrándome sobre todo en el apartado Conoce a los personajes, en el que aparecen 22 cartas escritas por los actores y por las actrices, pero desde el nombre de sus personajes. ¿Qué aporta eso a la obra de teatro? Pues se crean más personajes, aunque estos no participen en la acción, debido a que cada uno de los personajes que ya conocemos le escribe a un familiar, a un amigo, incluso a personas famosas como Marlene Dietrich en uno de los casos de los personajes femeninos, y también se puede profundizar en la psicología de todos los personajes que tenemos en escena. Vemos cómo viven, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus aspiraciones, incluso sus frustraciones. Y esta parte en concreto, la de Conoce a los personajes, es la que yo he analizado desde perspectiva de género, ya que allí nos encontramos con que a los personajes femeninos se les concede una voz con la que poder hablar sobre problemas que afectan a las mujeres de nuestra sociedad, tanto en los años 50, que cuando se desarrolla la acción, como hoy día. Problemas como por ejemplo la maternidad, el matrimonio, los abusos sexuales, la violencia de género y por ejemplo la frustración de no poder tener un mejor futuro por el simple hecho de haber nacido mujer. En cuanto a la plataforma transmedia de la cocina, esta consta de 8 partes, que son las que aquí podemos ver. Se recoge pintura, por ejemplo, esto es uno de los dibujos que aparecen en la plataforma, que es dibujado, son 11 dibujos, que son dibujados por uno de los actores, el que hace el personaje de Bertrand. También encontramos música, programas de radio, entrevistas con actores, pero lo que yo resaltaría sobre todo sería escena 360 grados, que es el primer apartado, y también el apartado de Conoce a los personajes, porque me resulta mucho más interesante, sobre todo para los espectadores. En cuanto a escena 360 grados, es un vídeo grabado con cámaras de 360 grados y que tiene una duración de unos 3 minutos. Sí. Esto le permite al espectador vivir una experiencia inmersiva, debido a que el vídeo se tiene que visualizar con gafas de realidad virtual. ¿Qué nos permite eso? Pues una vez que tenemos las gafas puestas, como espectadores nos situamos en el centro de la escena. Eso nos permite por 3 minutos poder formar parte del reparto, poder ver cómo todos los actores se mueven, cómo corren, cómo trabajan y cómo viven esa acción dentro de la cocina.
Desde el teatro transmedia me parece una muestra muy interesante, ¿no? Porque se rompe con ese teatro tradicional que conocemos y también se nos muestra un poco cuál podría también ser el uso de nuevas tecnologías en el teatro. Lo que me parece interesante es que se rompe esa barrera que existe entre espectador y escena, ¿no? El espectador y escenario. Es cierto que el teatro transmedia todavía se encuentra en sus primeros pasos, en sus primeros debates, y que esta idea podría ser perfectamente cuestionada debido a que se trate de una grabación, no tenemos un cuerpo físico en directo, no tenemos un movimiento efímero, sino que tenemos una grabación. Entonces, todavía estamos debatiendo en si realmente teatro transmedia es teatro, si una grabación teatral realmente debería considerarse o no teatro, pero en este caso de la cocina, por ejemplo, de alguna forma expande la aventura teatral, porque le da la posibilidad al espectador de entrar a un sitio que normalmente le está vetado, que sería el centro de la escena, ¿no? En cuanto al apartado de conoce a los personajes, con él no solo nos damos cuenta de que es necesario leer las 22 cartas que aparecen, hay 26 personajes, pero no todos escriben una carta. Hay que leer las 22 cartas que aparecen para entender qué ocurre en escena de forma completa. Y también es donde aparecen las problemáticas femeninas en las que se centra esta investigación. Cuando vemos la puesta en escena de Mencheta, incluso cuando leemos la obra de Wesker, nos percatamos de algo muy interesante. Y es que todos los hombres de la cocina son cocineros, mientras que todas las mujeres son camareras. Allí ya de primeras nos encontramos con una desigualdad y unos niveles diferentes entre hombres y mujeres, ¿no? De poder. Vemos que a las mujeres tampoco se les da el mismo protagonismo y tampoco se les da una voz con la que poder plantear algo interesante para ellas y algo importante. Cuando se trata de temas importantes y trascendentales, son los hombres los que se encargan de hablar, mientras que ellas son las encargadas de los cotilleos del día a día. Es cierto que hay que exceptuar a dos mujeres que sí son cocineras, que son Anne, la encargada de los postres, y Berta, la encargada de las verduras, pero también hay que decir que ellas dos corresponden a dos de los prototipos femeninos muy bien afianzados en nuestra sociedad. Anne es el objeto sexual al que persiguen todos los hombres, es una mujer cosificada constantemente, mientras que Berta es aquella mujer que ya no cumple con los cánones de belleza, que ya se encuentra en una edad más avanzada y, por así decirlo, ¿no? Como podría decir alguien, ha dejado de ser mujer, ya no cumple con lo que podría decir. Para mostrar que la plataforma transmedia complementa la acción en escena, me centraré en el personaje de Molly, ya que una vez leída su carta es cuando comprendemos qué ocurre realmente con ella en escena. Y nos damos cuenta de que Molly está sufriendo un problema que viven miles de mujeres todos los días en nuestra sociedad. Molly es una chica joven y es camarera de restaurante, y si nos limitamos a ver la obra de teatro, nos encontramos con una chica que llega enfadada al trabajo y podríamos decir que, bueno, pues está teniendo un mal día, ¿no? También a lo largo de la obra la vemos disgustada porque su jefe, Bertrand, el maître de la cocina, también yerno del jefe del restaurante, la regaña por no hacer bien su trabajo. Y realmente es lo único que sabemos de Molly si solo vemos la obra de teatro, la puesta en escena. Sin embargo, cuando leemos la carta de Molly, carta que va dirigida a ese jefe, a Bertrand, nos damos cuenta de que ella está manteniendo una relación amorosa con él, una aventura. De lo cual pues, no se nota ningún tipo de pistas en escena. Y no se trata tampoco de una relación amorosa sana, sino todo lo contrario. Molly está atrapada en una relación de maltrato psicológico y manipulación constante. Como he dicho, si nos limitamos a ver la obra de teatro, vemos que durante un momento Bertrand le dice lo siguiente a Molly. Molly, el rango 10 es tuyo, ¿verdad? Haz el favor de venir a mantelería.
En ese momento la cara de Molly cambia por completo, podemos ver el miedo en su cara, pero simplemente, como he dicho, pensamos que le tiene miedo a su jefe. Unos minutos más tarde, después de que pronuncie esas palabras y que la acción haya seguido su curso con los demás personajes, Molly sale llorando y corriendo. Sin embargo, cuando leemos la carta de Molly, nos encontramos con el siguiente fragmento. Me grita por un mantel arrugado con la excusa de estar un rato a solas conmigo para disculparse. En el fondo siempre lo estoy deseando. Pero luego me doy cuenta de que tiene que llevarme a un lugar donde nadie nos pueda ver y me hundo. Con la carta de Molly también entendemos por qué llega enfadada al trabajo, y es precisamente porque Bertrand, unas calles antes de llegar al restaurante, le pide que se separen porque no quiere que nadie los vea. Para ella eso supone una gran frustración. Con otros fragmentos de la carta de Molly también nos damos cuenta de que no sabe cómo salir de esa relación tan tóxica en la que se encuentra, ya que dice, ni el maltrato que me da quiero que se lo lleve otra, y eso pues ya vemos la gravedad, ¿no?, de la que estamos hablando. O ya no sé si es miedo o amor lo que me retiene, sé que no puedo más, pero no soy capaz de alejarme de usted. Cuando leemos la carta de Bertrand también nos damos cuenta de que él simplemente está jugando con ella. Él le escribe a su hermano y le cuenta con cuántas chicas del trabajo se ha acostado y le dice claramente que ahora su juguete sexual actual es Molly. Otras problemáticas que surgen cuando los personajes femeninos tienen esa capacidad de expresarse y ganan esa voz que realmente se merecen, ¿no? Es el aborto, por ejemplo, ya que 3 de las chicas de la cocina lo sufren. De 2 lo podemos saber por la puesta en escena, pero del personaje de Hetty no tenemos ni idea de que haya abortado. También es víctima de violación, de hecho tiene un hijo que es fruto de una violación que provoca que su madre la rechace debido a que es una deshonra para su casa. También se habla de la presión social que se ejerce sobre las mujeres por ser madres, presión que rechazan por completo los personajes de Monique o Daphne, entre otros. Y a modo de conclusión, ya que tampoco tengo mucho más tiempo, vemos que la plataforma transmedia nos da la posibilidad de profundizar, como he dicho, en la psicología de los personajes, de entender qué les ocurre a las mujeres, ya que ellas en escena no tienen ninguna importancia, por así decirlo, no dicen nada que tenga trascendencia. También se crean esos personajes nuevos, también muy importantes, porque son el apoyo para nuestros personajes, y se le da la visibilidad que se merecen y la voz que se merecen esos personajes femeninos. Y en cuanto al teatro de transmedia, he de decir que, como he dicho, está en sus primeros pasos y considero que es muy importante investigar sobre el tema y seguir debatiendo cómo estas nuevas tecnologías y cómo estas proyecciones nuevas pueden afectar al teatro que conocemos o cómo pueden beneficiarlo. Y muchas gracias.